El día antes de su boda, ella murió. Eso fue lo que todos creyeron. Hubo lágrimas, hubo un funeral, y hubo un hombre que quedó completamente roto. Pero años después, una noche tranquila, alguien tocó la puerta. Y lo que encontró al abrirla, desafió todo lo que creía saber sobre la vida y sobre la muerte. Imagina perder al amor de tu vida, justo cuando todo estaba a punto de comenzar. Imagina preparar una boda durante meses, soñar con ese momento, y de repente, todo desaparece en un segundo. Eso fue lo que le pasó a Mateo. Pero antes de continuar, si te gustan historias intensas, llenas de misterio y emoción real, suscríbete ahora mismo a Voces de Esperanza y deja tu like, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a dejar pensando hasta el final. Mateo y Valentina se conocieron en la universidad. No fue amor a primera vista, pero sí algo que creció con el tiempo. Ella era alegre, llena de vida, siempre tenía una sonrisa lista para cualquiera. Él, en cambio, era más reservado. Pero con ella era diferente. Poco a poco, se volvieron inseparables. Cafés por la tarde, largas caminatas, sueños compartidos. Y cuando Mateo le propuso matrimonio, Valentina no dudó ni un segundo. La boda estaba planeada para primavera, todo parecía perfecto. Pero una semana antes, algo empezó a cambiar. Valentina comenzó a sentirse mal. Al principio pensaron que era estrés, los nervios normales antes de una boda, pero los síntomas empeoraron. Mareos, debilidad, y una noche simplemente se desmayó. La llevaron al hospital de emergencia. Mateo nunca olvidará ese momento. Sentado en una sala fría, esperando noticias, sintiendo que algo no estaba bien. Después de horas, un doctor salió. Su rostro lo decía todo. A Valentina había muerto en un paro repentino. Eso fue lo que dijeron, sin previo aviso, sin explicación clara. El mundo de Mateo se rompió en ese instante. El funeral fue silencioso, pesado. Nadie podía creerlo. Una chica joven, llena de vida, desaparecida de la nada. Mateo no lloró mucho ese día. No podía. Era como si su mente se hubiera apagado, como si todo fuera un sueño del que pronto despertarían. Pero no despertó. Los días se volvieron grises en la casa. Vacían los recuerdos. En cada rincón, el vestido de novia, aún colgado, como un recordatorio constante de lo que nunca llegó a ser. Pasaron los meses, luego los años. Mateo nunca volvió a ser el mismo. Intentó seguir adelante, trabajar, salir, pero siempre había algo que lo detenía. Una sensación de que su historia no había terminado. 5 años después, en una noche cualquiera, todo cambió. Era tarde. Mateo estaba en casa, solo, revisando algunos papeles. Afuera, la lluvia caía suavemente y entonces tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Al principio pensó que era un error. Quizás algún vecino, pero los golpes fueron claros. Firmesan se levantó, caminó lentamente hacia la puerta y la abrió, y en ese momento, el tiempo se detuvo. Era ella, Valentina, de pie. Frente a él, viva. Mateo sintió que el corazón se le detenía. Su mente no podía procesarlo. Era imposible. La había visto. La había despedido. La había enterrado. Anola, dijo ella, con una voz suave, casi temblorosa. Mateo no podía hablar. No podía moverse en solo. La miraba, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Sé que es difícil de entender, continuó ella, pero necesito que me escuches. Esa noche, todo lo que Mateo creía saber cambió. Valentina no había muerto. O al menos, no de la forma que todos pensaban. Aquella noche en el hospital, algo ocurrió, un error, o algo más oscuro. Su corazón se detuvo, pero solo por unos minutos. Entró en un estado profundo, tan profundo que los médicos la dieron por muerta. Pero no lo estaban. Una mujer que trabajaba en el hospital, una enfermera, notó algo extraño, algo que no cuadraba, y, en lugar de seguir el protocolo, tomó una decisión que cambiaría todo. La sacó de ahí, la llevó a otro lugar, lejos de todo,
durante semanas. Valentina estuvo entre la vida y la muerte, sin despertar, sin reaccionar. Y cuando finalmente abrió los ojos, no recordaba nada, ni su nombre, ni su vida, ni a Mateo, la enfermera, cuyo nombre era Clara. La cuidó, le dio una nueva identidad, una nueva vida, no por maldad, sino por miedo. Temía que si alguien descubría el error, perdería todo. Así pasaron los años. Valentina, ahora conocida con otro nombre, empezó de cero, aprendió a vivir otra vez, a sonreír, a trabajar, a existir sin pasado. Pero los recuerdos son tercos. Poco a poco, fragmentos comenzaron a aparecer. Sueños, imágenes, una voz, un nombre. Mateo, en ese nombre, empezó a perseguirla. Y un día no pudo ignorarlo más. Investigó, buscó, siguió pistas, hasta que finalmente encontró la verdad. Y esa verdad la llevó de vuelta a esa puerta, de vuelta a él. En Mateo escuchó todo en silencio. Cada palabra, cada detalle, era como reconstruir una historia rota. Pero había una pregunta que no podía ignorar. ¿Por qué no volviste antes?, preguntó, con la voz quebrada. Valentina bajó la mirada, porque no sabía quién era. Y cuando lo supe, tenía miedo. Miedo de que ya fuera demasiado tarde. El silencio llenó la habitación. 5 años de dolor, de ausencia, de vida detenida. Y ahora, ella estaba ahí, pero nada era igual. Los días siguientes fueron difíciles, extraños, llenos de emociones mezcladas. Mateo quería creer, quería recuperar lo que perdieron. Pero también había dolor, preguntas, tiempo perdido. Valentina, por su parte, luchaba con recuerdos que volvían lentamente, con sentimientos que intentaban despertar. Era como volver a enamorarse, pero con un pasado incompleto. Un día, Mateo la llevó a un lugar especial, el sitio donde le propuso matrimonio. El mismo banco, el mismo paisaje. Valentina lo miró, y por primera vez, algo cambió en sus ojos. Recuerdo esto, susurró. Mateo sintió una esperanza que no había sentido en años. Y en ese momento, entendió algo importante. El amor no siempre vuelve de la misma forma. Pero cuando es real, encuentra el camino. No fue fácil. No fue rápido, pero poco a poco reconstruyeron lo que una vez tuvieron, no desde el pasado, sino desde el presente, porque esta vez sabían lo frágil que es la vida y lo valioso que es el amor. Meses después, en un pequeño jardín, sin grandes planes, sin expectativas, Mateo volvió a hacer la pregunta: ¿quieres casarte conmigo? Valentina sonrió, con lágrimas en los ojos en sí, pero esta vez sin miedo. Y mientras el sol caía, comenzaron una nueva historia. No perfecta, no ideal, pero real, porque a veces la vida te quita todo, solo para devolvértelo de una forma que jamás imaginaste. Si esta historia te tocó el corazón, si crees que el amor verdadero puede superar incluso lo imposible, escribe en los comentarios: el amor nunca muere, y comparte este video con alguien especial. Y no olvides suscribirte a Voces de Esperanza, porque aquí, cada historia tiene un propósito. Y la próxima podría ser la que más necesites escuchar.